Hola grupo, feliz noche para todos, bienvenidos a la tertulia sobre los ángeles. Vamos a conversar este tema tan polémico, va a tocar la parte susceptible de muchas personas, esperamos que abran sus corazones y sus mentes para poder recibir el mensaje. Esto no es con el ánimo de convencer a nadie, cada cual saque sus propias conclusiones, estudie el caso y pues tome las mejores determinaciones. Son cientos de versículos en la Biblia. Si ustedes escriben en Google, ahorita lo estaba haciendo, escriben textos bíblicos sobre los ángeles, van a encontrar cantidad. Y aquí vemos varios donde narra que fueron creados para servicio a Dios, o sea, este arconte llamado Yaldabaoth. Como les dije, esto es un tema que ya muchas personas han escuchado en determinadas ocasiones, pero no le ponemos atención. Resulta que estas creaciones de ángeles son diversas, porque inclusive la misma Biblia dice que nosotros somos superiores a los ángeles en cuanto al libre albedrío. Dice que ni siquiera los ángeles tienen ese libre albedrío. ¿Y por qué será? Porque están sometidos a un arconte, a un esclavizador. Él no los deja mover de ahí. Son sus siervos, es decir, solo están para servirle a Yaldabaoth, a ese arconte mayor. Esto vamos a irlo desglosando poco a poco. Grupo, estoy solo, no tengo cómo ilustrar esto, para preparar todas estas cosas hace falta mucho tiempo. Yo voy a remitirme a manejar los audios, si alguien quiere de buena voluntad ilustrarlo, poner los textos bíblicos referentes a los ángeles y todo esto, le estaré eternamente agradecido. Recuerden que los administradores simplemente nos acompañan cuando ellos pueden y pues no tenemos esa facilidad en el momento. Vamos a continuar con la tertulia. En este sentido encontramos a unos siervos del arconte Jehová, llamados ángeles, y no solamente estos, sino los arcángeles, los querubines, serafines, toda esta gente está al servicio de estos demiurgos. Son tres impostores que se hacen llamar Padre, Hijo, Espíritu Santo, que en las religiones lo conocen como Shiva, Brahma y Vishnu. Bueno, son los mismos que están tratando de usurpar a la fuente del Dios verdadero, a ese Dios incognoscible que nosotros ya sabemos y hemos visto en la saga esotérica, de lo que hablaron los gnósticos hiperbóreos. Este Dios incognoscible, verdadero, que corresponde a la fuente divina. Estos usurpadores, llamados arcontes, son tres. Estos simplemente están creando, haciendo pseudocreaciones para que les sirvan. Entre esas están contadas estos ángeles. Ahora, ¿cómo aparecen estos ángeles? Ya lo veíamos anteriormente. Nace este arconte de Yaldabaoth. Recomiendo la saga esotérica, la voy a poner por aquí a continuación para que entendamos un poco más este tema. Y los crea y tienen la única posibilidad, única, solamente única, de servirle a ese demiurgo, porque ellos están a su servicio. No pueden hacer otra cosa más que lo que el señor Yaldabaoth, arconte, bandolero, les ordene. No hay otra más, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Después que este arconte Yaldabaoth y sus 12 secuaces, en totalidad son 7, de ahí los 7 días de la semana y todos los 7 ángeles y los 7 colores y todo este tipo de cosas, ¿no? Él tiene una ley que es la más perfecta de todas, que es la ley del 7. De ahí este arconte ha creado estos ángeles para que le sirvan, le presten sus buenos servicios para él, única y exclusivamente para él, y vengan a hacer su santa y bendita voluntad, como le llama la gente a esto, ¿no? Entonces, este arconte simplemente es el capataz, el jefe de todas estas deidades, absolutamente de todas. Se dice que está en un sol llamado absoluto, o sea, solamente está él y los 12 secuaces principales. Ellos, de ahí para abajo, ellos no pueden ingresar a ese lugar.
es un sol gigantesco, el que ordena todas estas creaciones arcontes, y ahí están ellos, ¿no? Se dice que esa es la guarida de estos sinvergüenzas arcontes, ese sol absoluto. Y ya de ahí para abajo, pues ya se configura por jerarquías, van descendiendo, o sea, de arriba hacia abajo, hasta llegar a este punto, ¿no? Pero jamás se puede superar al Señor Yaldabaoth, ¿no? Hasta allá no se puede llegar, o sea, usted puede aspirar a un punto, pero ya para sobrepasarlo a él no se puede, ¿no? Solo te puedes disolver en él, es decir, entrar en su morada y disolverte en su, en su creación y punto, hasta ahí llegaste, no hay más, ¿no? Estos ángeles sinceramente tienen muchas tareas aquí en la tierra que les ha asignado el demiurgo. Unos están sirviendo a los seres humanos, pero no es tanto el servicio voluntario, sino que están haciendo un trabajo sucio, que después vamos a hablar de él. Otros están ordenando las creaciones arcontes, dirigiendo las direcciones del viento, sosteniendo el fuego, sosteniendo todas estas creaciones arcontes. Ellos son los que se encargan de sostener y reparar todo esto. Los ángeles, recuerden que son los más bajos del peldaño de la evolución arconte, y estos ángeles no pueden crear todavía, ellos simplemente sirven, ¿no? Son servidores del demiurgo mayor. Como estamos hablando de los ángeles específicamente, pues vamos a manejar la labor que ellos tienen. Es el servicio, y específicamente a los seres humanos. Esa es la tarea que les ha encargado el demiurgo. ¿Y por qué a nosotros? ¿Qué es lo que realmente se traen entre manos estos ángeles con nosotros? Sencillamente lo que ellos buscan es recaudar un potencial energético del ser humano para transmitirlo en esta cadena evolutiva arconte. Ustedes se preguntarán cómo sucede esto, vamos a verlo. Cuando una persona deposita su poder co-creador, su fe, en estas deidades llamadas ángeles, arcángeles y demás, sencillamente toda la energía que fluye, o gran parte de esta, se está yendo canalizada hacia estas entidades, y la está perdiendo miserablemente. Esto es la recepción que hacen estos ángeles, de recibir ese potencial, esa fuerza co-creadora maravillosa, y transmitirla de eslabón en eslabón para que alimente a esta creación arconte. Esa es su función. Por eso he ahí su servicio al ser humano, para acaparar estas energías. Ahora, ¿cómo lo hacen? Vislumbrando, sorprendiendo al ser humano con sus milagros, con sus apariciones, con todo lo que ellos hacen, ¿no? Ustedes ya lo conocen bien, qué es lo que ellos hacen y a qué se dedican, no lo vamos a explicar. Entonces, cada vez que un ángel de esto le hace un milagro, usted le deposita toda su fe, tanto así que ni siquiera usted es autónomo, sino que ya le pregunta hasta cómo debe comer, qué es lo que debe hacer, cómo debe caminar, si debe ir a tal lado o no, si debe hacer tal o cual negocio, si sí o no. Bueno, así empiezan con esto, ¿no? Y así hay gente. Yo personalmente tengo una amiguita así, me da mucha tristeza, pero no le puedo decir nada porque sé que hasta ahí termina la amistad con ella. En esta cadena evolutiva de los arcontes, cada deidad tiene una función específica. Los arcángeles ya tienen otro orden, no vamos a entrar en esto, pero cada deidad tiene su rango, jerarquía y su función específica a desempeñar. Los ángeles están puestos para engañar y introducir al ser humano a la cadena evolutiva de los arcontes. O sea, ellos son como los que enseñan toda la religión, las doctrinas, las formas arquetípicas, para que la gente alabe a este demiurgo. Es decir, ellos son los que entregan al ser humano, al demiurgo, a través de sus milagros y todo lo que ellos hacen para embaucar y embelezar así al ser humano y hacerlo poner de rodillas. Recuerden que ellos siempre dicen que hay que ponerse de rodillas ante el creador, o sea, ante el demiurgo,
porque ellos le doblan rodilla, porque este impostor siempre exige que se le dobleguen. Este arconte llamado Jehová, Yaldabaoth, como le quieran llamar, que se hace pasar por el Dios verdadero, que no lo es, que quiere usurpar a la fuente divina y no ha podido, simplemente tiene un delirio de grandeza, una egolatría muy grande. ¿Y qué hace él? Sencillamente pedir que todas sus criaturas y su creación se doblegue ante él. Y la misión de estos ángeles es hacer que esa voluntad se cumpla y todos se dobleguen ante este arconte llamado Yaldabaoth. ¿Cuál es el origen de este arconte? Ya lo conocemos, ¿no? Nace a través de Pistisofia. Ahora, ¿cuál es el origen de los ángeles? Resulta que cuando este demiurgo quiso usurpar a Dios, salió un ejército de la fuente y lo hizo retroceder y remontarse a la periferia, y empezó a crear lo que dice en principio la Biblia, ¿no? Hágase la luz, y la luz fue hecha, y vio Dios que la luz era buena, en gran manera, es decir, ni siquiera sabía que era buena. Entonces, ¿qué pasa con esto, grupo? Lo que sucede aquí es que este arconte quiso usurpar a Dios y le pusieron un tate quieto. Entonces ahí es donde la Biblia dice que fue expulsado y que fue pues expulsado de los reinos del Dios, ¿no? De Dios, porque quiso usurparlo. Ahora él hizo una historia diferente y puso a Satanás, o sea, él mismo es Satanás. Él mismo se puso una antítesis para aparentar ser bueno y engañó a la humanidad con este cuento, ¿no? Pero realmente el que hizo esto fue él, el tal Yaldabaoth, este arconte. Entonces es importante entender que este arconte mayor creó 6 arcontes más, solo le quedaron 5 porque uno ya se le fue. O sea, renunció porque se dio cuenta y reconoció que había un poder por encima de él que se llamaba la fuente increada divina, y lo abandonó. Se llama Sabaoth el que se le fue. Bueno, este arconte quiso usurpar a Dios, entonces empezó a hacer creaciones. Y lo primero que hizo fue quien le sirviera. Y para tener quien le sirva, es obvio que tiene que crear unas deidades. Y creó unos ángeles. Y estos son los que se encargan de hacer su sagrada voluntad aquí en la tierra. Esos son los que hacen lo que él dice, pues, a grosso modo. Mucha gente entrega su poder co-creador a esto, inclusive la angelología, que es esta pseudociencia que trata de estudiar y comunicarse con los ángeles y todo lo que tiene que ver con ellos, pues simplemente son siervos de estas deidades, y estas deidades no solamente hacen milagros, sino que nos parasitan, o sea, nos ponen a drenar nuestra energía hacia ellos. Entonces es importante entender que estos milagros no son gratuitos, que tienen una paga y muy grande, y estos arcontes saben que la paga de esto es el tributo a ellos. Por eso usted encuentra a un arconte que todo el tiempo está obsesionado porque usted le dé las gracias, porque usted le agradezca por toda su creación, porque es la maravilla, y esto no es sino un infierno, vuelvo y digo. Entonces es importante, grupo, entender esta situación para poder seguir adelante. Ya hemos visto el origen de estos ángeles, nacen de este pseudo creador. Y bueno, ya conocimos las funciones. Ahora, grupo, mire, yo creo que una buena tertulia se hace de acuerdo a las preguntas. Yo aquí paso a hacer lo que estaba haciendo esta mañana en WhatsApp, que era a través de las preguntas poderme extender y explicar muchísimas cosas. Este tema realmente no tiene otra finalidad que la evolución arconte. O sea, ¿cuál es la finalidad que tiene esta evolución? No nuestro programa, ni lo que hacemos aquí, sino lo que ellos enseñan, es a ir por ese camino del evolutivo hacia los arcontes, ¿no? Eso es lo que ellos enseñan. Ahora vamos a conversar un poco sobre las trampas de estos ángeles que tienen preparadas para los seres humanos. La primera de todas son los milagros. ¿Quién no va a querer que lo alivie un ángel de estos y le haga un milagro? Por supuesto. La segunda son las artes, las bellas artes. Ellos son expertos en la música, en la belleza, en aparecer y desaparecer de tu habitación. Es decir, en que se prenda una luz en plena oscuridad y tú veas el reflejo de una deidad de estas
y le alabes, y así lo haga en varias ocasiones. Es decir, poner y usar todos los atributos que ellos tienen para vislumbrar al ser humano y así cautivar su atención y hacer que le entreguen los seres humanos a estos ángeles todo su poder co-creador y le drenen toda su energía hacia estos ángeles. Tal vez ustedes recuerdan el libro de Enoch, este famoso suceso donde 200 y pico de ángeles desobedecieron a la voluntad del arconte y los sepultó en la Antártida. Así de fácil. Resulta que estos ángeles o deidades tomaron mujeres para sí, como dice el libro de Enoch, y desobedecieron la voluntad, porque ellos no pueden desobedecer las órdenes impartidas. Y cuando hicieron esto, simplemente el demiurgo vino y los castigó, los encerró en prisiones oscuras, perpetuas, y bueno, hizo lo que quiso con ellos. Estas son las cosas que le pueden pasar a la persona que no obedece a esos mandamientos arcontes, ¿no? Al ángel, perdón, que no obedece a esos mandatos arcontes. Es eso lo que le va a pasar. Ellos no tienen libre albedrío como nosotros, que no nos importa si obedecemos o no. Igual no nos quitan ni nos ponen nada. Pero los ángeles no pueden darse en este lujo, y ellos mismos lo dicen en la Biblia. Sigo insistiendo en esa cita bíblica que tiene varias citas donde citan a estos ángeles, y ahí prácticamente todo lo que se dice de ellos es un servicio que prestan como mensajeros al demiurgo, a esa persona que llaman Dios, ¿no? Que no es ningún Dios, que es un plagiador. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hola grupo, buenos días, también para ti Norma. Muchas gracias por las dos preguntas que haces. El ángel de la guarda. Para los iniciados hiperbóreos, este ángel de la guarda representa a nuestra esencia divina, a esa chispa de la fuente increada en nosotros. Ese es el ángel de la guarda para nosotros los gnósticos hiperbóreos. No un ángel exterior ni nada que se le parezca, porque esto ya sí hace referencia a cualquier influencia arconte o ente del bajo o medio astral. Esto es de dudosa procedencia cuando es por fuera. Cuando es dentro de ti, corresponde a tu chispa divina. Es ese ángel guardián que siempre está ahí ayudándonos e impulsándonos para ser uno solo con él. En cuanto a lo de los guías espirituales, pienso que sí son necesarios en determinado momento, los necesitamos, pero no debemos hacernos dependientes de ellos, sino interdependientes, tomar de ellos algunas cosas que pueden ser útiles para nuestras vidas. De hecho, un buen guía espiritual nunca se convierte en un protector ni maestro de nadie. Él brinda las herramientas necesarias para que el iniciado emprenda su propio camino y haga su propio caminar. Esa es la esencia de un buen guía espiritual. Un maestro realmente no quiere a un discípulo dependiente, sino autónomo e interdependiente, dueño de sí mismo y andando en su propio sendero. Eso es la respuesta que te puedo dar, Norma. Muchas gracias por la pregunta y habría mucho más que decir, pero lo voy a dejar hasta aquí.